Hola. A ver, creo que ya te veo por aquí. Mm, Ay, sí está. Listo. ¿Qué Hola, tal? hola. Hola, Ay, hola, ¿cómo estás? muy bien. Espérame que está muy alto. Uy, ¿sí se escucha muy fuerte? Ya está. Ya. Oye, aquí ya hay muchísima gente Es unida. lo que veo, que ya rapidísimo se están conectando todos. Sí, qué bueno. Mire, y veo algunos Es- que estuvieron hace un ratito también en otro directo en el que me tocó participar. Qué guay. Beth, muchísimas gracias por aceptar la invitación. De verdad que es un gran honor y más viniendo de una persona, bueno, de la que le he aprendido tanto y tiene tanto por compartir. Em, para quienes no te conocen, yo creo que en esta comunidad todos te conocen, pero por si no, ¿te puedes presentar, por favor? Bueno, yo soy Beth Lillo Orellana, vivo en Barcelona hace muchos años, 15 yo creo que ya casi. Soy chilena, vivo, bueno, mi vida desde un espacio ahora mismo de mucha contemplación, de mucha búsqueda, de mucho viaje, ¿no? Hacia ir adentro, desde la autoobservancia. Y tengo 4 hijos, una hija y 3 hijos que se han educado no solo en escuelas Montessori, sino que en diferentes tipos de escuelas, de proyectos educativos. Han pasado por todos los sistemas educativos, desde homeschooling, escuela libre, educación convencional, Montessori, bueno. Y la verdad es que ya mis hijos son grandes y por eso me alegra mucho la invitación que me has hecho, porque pocas veces comparto cosas de crianza. Estoy muy enfocada como directora académica de OMSI, de la Organización Montessori Canela Internacional, en todos los programas internacionales y universitarios de formación de guías y coguías Montessori. Además de trabajar, bueno, soy mentora de mujeres emprendedoras, de trabajar con escuelas, asesoro familias. Así es que me entretengo mucho, me lo paso muy bien. Así es que un poquito eso y bueno, y también comparto mi experiencia como investigadora porque estoy haciendo mi doctorado aquí en la Universidad de Barcelona. Ah, Así es que increíble. súper entretenida, lo hago por puro amor, por puro placer. Así es que eso me he ido especializando, filosofía y observación desde la educación Montessori son los temas que a mí más me apasionan. Así que muchas Y gracias. precisamente esto me da mucha curiosidad porque, bueno, has compartido muchísimo sobre tu trayectoria, sobre tu carrera, sobre lo que haces y el trabajo que haces, pues, en Montessori Canela, ayudando a formar a tantas personas, guías, coguías. Pero precisamente es esto, que esta parte que a lo mejor no conocemos de ti, pero que también quisiéramos saber qué tanto ha cambiado tu vida el hecho de haber conocido a Montessori. ¿En qué momento conoces Montessori y entra a tu familia? Es una pregunta muy bonita porque siempre me la hacen. Y cuando me la hacen, a mí me lleva a volver a pasar por mi corazón esos momentos, ¿verdad? Y bueno, yo siento que de alguna forma, y lo contaba en un directo hace muy poquito, de alguna manera yo creo que para mí una de mis fuentes de inspiración fue una profesora que yo tuve de muy niña y, y a mí me llamaba la atención cómo ella en un grupo de 40 y tantos niños y niñas que éramos allí, su clase, ella lograba hacer, no sé cómo lo hacía, pero para mí era magia pura, que nos sintiéramos parte de un grupo, que fuésemos como una familia. Y de hecho, temas importantes, o sea, yo recuerdo un compañero que tuvo cáncer y que no pudo volver a la escuela en mucho tiempo, ella nos organizaba en grupos para ir a comer con él a su casa y pasar Ay, las qué tardes. hermoso. O sea, de ese tipo de cosas hacía siempre. Maestra de pueblo, maestra de vocación de toda la vida. Y a mí me llamó mucho la atención eso, el cómo ella lograba congregar a nosotras y nosotros y a nuestras familias. Y bueno, y entonces así crecí con esa mirada también muy comunitaria de parte de mis papás, que siempre estuvieron vinculados a grupos de scout, a movimientos en mi población de fútbol para niños, ¿no? Organizando cosas para, sobre todo en aquellos años, estaba muy fuerte empezando la droga, entonces siempre trataban de tener este tipo de acciones y yo bebí mucho de eso. Entonces cuando tú me preguntas por Montessori, eh, fue muy bonito encontrarme con ella en la universidad, eso de los 17 años,
con ella como parte de las mujeres que inició el movimiento ¿verdad? De ese movimiento feminista en Europa, que por eso yo llegué a Montessori, no llegué por los materiales, ni planteándome la crianza, sino que fue una sincronía muy bonita, fue como, no sé si te ha pasado alguna vez que te encuentras con alguien que le ves por primera vez y pareciera ser que te estás reencontrando con ese alguien. ¿Te ha pasado? Como Sí. que, como que no es conocerlo, es reconocerme en él. ¿No? Es como que se respira diferente. Bueno, a mí me pasó algo así con María Montessori, la verdad, que sentí que era la continuación de un camino que yo ya llevaba viviendo hace rato, como desde muy niña, en mi adolescencia, mucho, desde congregar grupos. Me acuerdo que teníamos un grupo que trabajábamos todos los veranos para que los niños y las niñas pudieran conocer el mar. Y entonces yo con 13, 14, 15 años estaba muy metida en todas esas cosas. Entonces, encontrarme a los 17 en la universidad con una mujer precursora, y con no solo ella, con tantas otras mujeres, ¿verdad?, precursoras, fue bonito, fue una bonita coincidencia. Y luego ya la verdad es que fue simplemente como sentirme reflejada en sus palabras. No siento que haya tenido un antes y un después en mi vida con María Montessori, como sí quizás me ha pasado con otros autores que yo ni siquiera me había planteado la vida así, y de pronto conocerles me ha hecho como decir, ¡ah! Y esto también existe. Ujú. Como, entonces es bonito recordar, me lleva a la infancia, a la adolescencia, recordar mi encuentro con María Montessori. Sí. Después de esto, ¿en qué momento empiezas tú a estudiar o a dedicarte totalmente a Montessori? Bueno, en la universidad, bueno, en esa época en Chile era súper caro estudiar Montessori, ¿ya? O sea, era súper inaccesible. Entonces yo me acuerdo que cuando comencé a conocerla, gracias a unas compañeras que estaban por salir de la facultad y que compartían todo lo que ellas aprendían, lo compartían cada viernes con las que quisiéramos quedarnos allí en los pastos de la universidad, en el césped, compartiendo. Yo empecé a ir a todas las charlas gratuitas, todas las que hacían como para venderte el curso, a todas yo iba. Entonces esas fueron mis primeras aproximaciones a Montessori, y de leerla mucho. Luego ya empecé a estudiar Montessori allá en Chile. Habían cosas que no las vi tan claras, y finalmente pues terminé formándome y dejándome acompañar por las formadoras, como digamos, como directamente, sin pasar por centros de formación, porque la verdad es que yo no lo veía muy claro, tal y como se planteaba en aquella época. Habían cosas que no me parecían, ya sobre todo esto de cuestionar, de analizar, o sea, no tiene que ser porque María Montessori lo dijo, sino que, ¿qué más hay? No puede ser. Yo me acuerdo que a mí se me criticó mucho cuando era chica el que yo en clases decía abiertamente, o sea, esto es una súper buena idea y se puede aplicar en los hospitales, por ejemplo, ¿no? Que a partir de una experiencia con uno de mis hijos, conocí la realidad de lo que es estar en la UCI pediátrica y tal. Entonces yo decía, pero esto se puede llevar a las poblaciones y se puede adaptar a... Y me decían que no, que eso era solo en la escuela Montessori. Entonces yo empecé a sentir que no era mi camino por allí, y luego las formadoras de las que yo aprendí muchísimo, que me fui directo con ellas a trabajar, a estudiar, ellas tienen proyectos de este tipo. Entonces, Ah, increíble. sí, y además, déjame decirte que luego cuando surgió esta idea de crear Montessori Canela aquí y los cursos de formación en España, las llamé a ellas, y ellas son nuestras formadoras internacionales hasta hoy día. Ay, mira. Incluidas las que, bueno, hay dos compañeras que ya han muerto y que nos acompañan su energía desde otro lugar también. Eh, entonces ha sido muy bonito porque ha sido todo cíclico. Y esa sensación, sobre todo cuando dice María Montessori que hay que creer en el niño, que hay que creer en el otro, en su potencialidad, en su talento, yo me siento súper agradecida porque siento que todas ellas creyeron en mí. Me supieron, yo me sentía vista, me sentía querida, Validada. Ujú. validada en estas ideas, que bueno, si eran ideas alocadas, rupturistas en esa época, estoy hablando de hace mucho tiempo, o sea, yo tenía 22 años, 23 años, ahora tengo 42. No Entonces, se te notan, pero ajá. han pasado un poquito de años. Es súper importante eso, y eso a mí me ha servido mucho eh, para mis procesos de crianza con mis hijos. Mucho, mucho, mucho. Eso de la expectativa, de darme cuenta
conscientemente intentar darme cuenta qué estoy poniendo yo de mi proyección, mi expectativa sobre él, sobre ella, y simplemente cuando vienen con una idea o con un algo, ¿por qué no acogerles con los brazos abiertos? Tal cual como a mí también me han acogido a lo largo de mi vida mis grandes maestras y compañeras, ¿no? Entonces, es muy Y así, ¿no? a eso iba un poco entonces, cuando llegas, o sea, cuando ya llega tu momento de tener tus hijos y todo, tú ya entonces ya conocías la filosofía, y bueno, muchos de nosotros venimos de una educación tradicional a la que obviamente pues es lo único que conocen nuestros padres en ese momento. Cuando tienes a tus hijos, tienes como ese sentimiento a lo mejor de que necesitas cambiar algo o que tiene que ser diferente a lo que tus padres te enseñaron? ¿O cómo es ese proceso cuando llegas ya a la maternidad? Yo fui mamá muy chica, uy, espérate, ¿qué pasó aquí? Yo fui mamá chica de edad, entonces, sí, o sea, yo salté directo de mi adolescencia, en Chile se dice de ser polola, de andar pololeando, ya llevamos como 4 años pololeando, 5 años, y salté directo de allí a ser mamá, a ser pareja, a terminar la carrera en la facultad, a ser trabajadora, a ser esposa, amante, dueña de casa, emprendedora, o sea, todo de una sola vez. Entonces, no sé si pasé por un proceso de tomarme el tiempo de pensar, y bueno, en mi maternidad, como quería yo. Lo único que sabía, y mis compañeras de la escuela se acuerdan de eso, es que yo quería tener 4 hijos y que los quería tener antes de los 30 porque a los 30 quería hacer el doctorado. Ah, Entonces, mira, todo planeadísimo. entonces yo tenía eso en mi mente adolescente, en mi mente, ¿no? Desde muy chica. Y entonces sí que lo que sí me acuerdo con mi hija mayor fue que hice una lista de todas las cosas que yo sentí que a mí no me gustaron de cómo me criaron a mí, y me hice todo un listado de lo que no me gustó y todo un listado de lo que sí me gustó. Y entonces me acuerdo que eso me dio muchas luces de pensar, ¿no? Hay muchas cosas que yo no sabía qué hacer ni cómo hacerlas. Cuando ya nació, ¿Podrías compartir algo de tus listas? ¿Algo de lo que te acuerdas? sí, ¿De bueno, lo que sí te gustaría y de lo que no? Digo, si te bueno, sientes en confianza. lo que más, yo creo que para mí lo que más me marcó mucho era, y que creo que no, al querer tener tantos hijos, quería cuidar de no caer en eso, era en la comparación entre hermanos. Porque aunque uno no lo diga directamente, hay una energía que uno lo siente, hay un algo que el otro lo siente, hay algo que te alerta. Y entonces yo sentía que también había mucho, en mi familia yo crecí viendo a mi papá morir desde los 6 años. De hecho, él murió cuando yo tenía 20, era súper joven. Entonces, eh, siempre crecí sintiendo como una calma aparente, como que, como que me faltó que me dijeran, esto pasa, porque yo sabía que pasaba, mi cuerpo de niña, de adolescente lo sabía, pero, pero me faltó esa comunicación que yo he cuidado mucho con mis hijos, en ese sentido, ¿no? De poder sentarnos a hablar, de disfrutar del presente, del disfrutar de nuestra compañía, de cómo no asfixiarnos en la relación, sino que lograr entender que somos personas diferentes y que lo que se me ha encomendado no es más ni menos que acompañar, ¿verdad? Esa alma. Mi alma se reencuentra con sus almas y a partir de allí me pongo al servicio también de este vínculo. Entonces, para mí eso fue muy importante, cuidar la comparación y la comunicación. Creo que fue algo que creo, sin duda alguna, y se lo agradezco mucho a mis papás, que fue lo que mejor pudieron hacer. Y fue lo que en ese momento fue perfecto, por todo el contexto que había en Chile en esa época, dictadura, en una población, ¿verdad?, de mucho narcotráfico. O sea, son las herramientas que ellos encontraron para mi crianza. Y eso pues yo me lo apunté como para tenerlo en cuenta. Evidentemente hay temas que uno, según la edad de los niños, no los puede abordar directamente, pero sí hay otras que uno podría acompañar emocionalmente desde otro lugar. Y eso ha sido para mí algo muy importante de tenerlo allí presente, sin que se me olvide, ¿no? Y yo creo que Sí, eso también lo justamente. agradezco porque la relación que tengo con ellos ahora siento que obedece también a eso, al no asfixiar las relaciones, sino que al simplemente ser y a partir de allí disfrutarnos.
Sí, justamente hace unos días di con otro libro que compré nada más casualmente, que dije, vamos a ver qué tiene". Y me llevé igual como una gran sorpresa, ¿no? Justamente hablaba de esto, de nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían a su alcance y no se trata ya de culpar o de juzgar, de nada, simplemente aceptar lo que vivimos, perdonar, perdonar a nosotros mismos todo lo que pasamos antes y bueno, continuar hacia un camino diferente, ¿no? Porque siempre hay una manera diferente de ver las cosas y como tú dices, cuando ya uno de grande empieza como a tratar de hacer ese cambio, hasta la misma relación hacia tus padres también cambia. Mm. Los empiezas a ver ya como, ok, o sea, o sea, acepto todo lo que pasó porque eso me ha llevado hasta donde estoy ahora, ¿no? Eh, Mira, me hace ahorita, acordar de una cosa. Me hace acordar de una cosa. Si me permites, ¿puedo? adelante. En un encuentro, bueno, mi proceso, yo siento que mi energía como madre, como mujer, que yo creo que aquí todas me entenderán, porque si están con crianza de niños pequeños, pues suele pasar, mi punto de energía, mi líbido, mi atención estaba enfocada en la crianza, 100%. O sea, yo seguí igual que todos ustedes, seguí estudiando, seguí, hice el máster, seguí trabajando en paralelo a los nacimientos de mis hijos, a las crianzas y todo. Lo que hacemos todas, llevando la casa en un país lejos, ¿verdad? En este caso, de mi círculo De tu tía. familiar Ujú. directo, o sea, y entonces pasaron muchos años hasta que yo sentí la necesidad de salir de allí y empezar un trabajo de autoconocimiento en grupo, de indagarme en un grupo. Antes yo sentía que mi tiempo estaba como un koala, o sea, tenía uno aquí, uno porteando, el otro acá, el otro saltando, eran cuatro criaturas, ¿verdad? Entonces me lo pasaba súper bien y era, wow, yo recuerdo esos momentos y me emociono de los juegos, puedo escuchar las risas de mis hijos. Me encanta, ahora son grandes, tienen 14, 17, 20, 23, o sea, son todos grandes. Y entonces un día me fui a un encuentro de Claudio Naranjo, del SAT, son unos encuentros multitudinarios de autoconocimiento. Y yo me acuerdo que el segundo día quería bajar corriendo de la montaña, era un retiro, para pedirle perdón a mis cuatro hijos. Así, literal. O sea, me trastorné, me agobié, me angustié, me fue como esa sensación de verdad, literal, querer salir corriendo, bajar la montaña, pedirles disculpas, que me perdonaran y volver. Y una terapeuta que es súper querida aquí en España y tiene una trayectoria preciosa, me preguntó qué me pasaba y le conté. Y entonces yo le dije, mira lo que le dije, mira, es que si yo hubiese sabido todo esto 10 años atrás, no habría hecho lo que hice con ellos. O sea, es que no se me habría ocurrido. Y de pronto ella me dice, me abrazó y me dice, ¿sabes qué? Es que siempre nuestros hijos y nuestras hijas nos van a tener que perdonar, siempre. Y a mí se me vino a la mente cuando yo estaba diciendo eso, con esta sensación de sentir el pecho oprimido, de uff, cuánto me he equivocado en la crianza pensando que lo hacía por mejor y no era por allí, según yo en ese momento, ¿verdad? Porque al final siempre hacemos lo mejor, si eso es así. Eh, Pensé en todas las madres que llegaban a mis cursos, a mis talleres. Yo acompaño a muchas madres en procesos de crianza, profesores, pero sobre todo a las madres cuando llegaban y me abrazaban y después de dar, por ejemplo, un fin de semana de un taller introductorio de algo de Montessori, me decían, Beth, me siento culpable si yo hubiese sabido esto antes. O madres que llegan con niños de primaria, de 6 a 12 años, y me dicen, Beth, todavía estoy a tiempo o ya no se puede hacer nada con los aprendizajes vivenciales, con la educación emocional, con la conciencia, con la voluntad que desarrolla Montessori. Y me sentí en ese mismo plano, igual que ellas. Por eso te decía que para mí más que María Montessori en sí, que para mí siempre ha sido como que he vibrado la misma sintonía que ella, han sido otros autores, como por ejemplo Claudio Naranjo, los que a mí me han remecido totalmente de decir, ¡ah! Esa sensación de, ¿y ahora qué hago? Y vuelvo a llegar al mismo punto que finalmente siento yo hoy día. Mi hija mayor tiene 23, entonces me siento como una madre veterana, seguro que ustedes ya tienen hijos más chiquititos. Eh,
para mí la presencia es clave. O sea, la presencia incluso en el error. Cuando me estoy equivocando, el poder darme cuenta, el poder reencontrarme con el otro, sincerarme, vivir un vínculo genuino. Y para mí eso es Y, una cosa muy importante. y totalmente esto que dices, creo que muchas personas cuando, bueno, cuando nos convertimos en madres, igual solemos como perdernos un poco en este camino, nos sentimos como agobiadas, cansadas, como dices tú, entre la casa, el trabajo, los niños, todo lo que tienes que hacer al mismo tiempo y empiezas como a veces como que tienes un poco nublado, yo creo, la manera en la que quisieras hacer las cosas y lo que estás logrando realmente. Eh, y sí, totalmente la culpa, por ejemplo, yo también soy mamá de un adolescente, mi hija mayor tiene 18 años y justamente cuando nació mi hijo pequeño, que el que tiene 3 años, empecé a descubrir todo este camino de Montessori y no sabes la culpa que llegó primero a mí porque precisamente todo lo que hice con mi primera hija eh, fueron cosas que de las que obviamente me arrepiento, de las que hubiera deseado conocer todo esto antes para que no tuviera que pasar por todo este tipo de situaciones, ¿no? Eh, ¿Cómo logras tú conectar como madre ya con todo este conocimiento de Montessori con tus hijos? ¿Cómo, ¿Qué le aconsejas? ¿Cómo pueden empezar las mamás a conectar con sus hijos? Para mí ha sido central encontrarme conmigo misma y darme cuenta que el poder acompañar su proceso de crianza no deja de ser más que una gran invitación, una oportunidad para descubrirme yo, porque de alguna manera lo que yo veo en cada uno de mis hijos, soy el reflejo, es mi reflejo, soy yo. Todas las versiones de mí misma. Esto de que cuando a veces, por ejemplo, cuando yo era niña, ¿verdad? Siempre yo escuchaba el discurso de, ya, si esto es para todos por igual, y aquí no se hacen diferencias. No sé si allá en México pasaba igual, pero en Sí, Chile, en mi círculo cercano suele ser así. Si hay un regalo para uno, para el otro. sí. O sea, todo. Y yo no entendía eso, porque yo sentía que éramos diferentes con mi hermano y cada uno necesitaba algo diferente. Entonces, para mí, con mis hijos, desde que son muy chiquititos, ha sido muy importante el poder sentir que yo me puedo, que yo soy una versión diferente con cada uno, porque son seres humanos diferentes, me despiertan cosas diferentes, me llevan a unos viajes así impresionantes por temas diferentes y por tanto no tiene por qué ser para todos por igual. Entonces ahí yo me empecé a cuestionar mucho, cuando era más chica sobre todo el tema de la equidad versus la igualdad. O sea, y crecieron mis hijos así. O sea, yo, si alguien necesitaba un par de zapatillas, no le compraba zapatillas a los cuatro. O sea, ¿quién las necesita? ¿Qué necesitas? Ay, pero ¿y por qué él sí y yo no? ¿Qué es lo que nos pasa mucho en las escuelas, las profes, con las normas, sobre todo 6 a 12 años, pasa mucho que los niños se ponen a reclamar. Ay, pero ¿y por qué a él le dejas y a mí no me dejas? ¿Y por qué? Y bueno, y tener la tranquilidad, eso tiene que ver con los límites, con cómo me siento yo de poder decirle al otro, mira, lo hago, o sea, como que confíen en que lo estás haciendo porque sabes qué es lo que toca hacer y que está bien. Entonces, desde ese espacio creo que para mí ha sido muy importante el tejer un vínculo uno a uno para no perderme en una relación de tribu siempre. Que en pareja suele pasarnos que nos perdemos en el nosotros. Bueno, a mí me pasó que me perdí absolutamente en el nosotros, entonces llegó un momento en que yo ya estaba tan fusionada que no sabía realmente qué creencias o qué cosas realmente me pertenecían solo a mí y cuáles eran de nosotros, ¿no? Era como una cosa extraña y creo que con mis hijos yo cuidé eso, lo traté de cuidar y la individualidad. Entonces, por ejemplo, si había que ir a comprar el pan a la esquina, no iba con los cuatro. Trataba de organizarme al menos algún momento puntual. Siempre andaba con los cuatro, porque ya te imaginarás que sin mucha red de apoyo, trabajando y estudiando es difícil, pero todas las veces que podía era como buscar un momento para estar sola con cada uno, en la ducha, en el momento de dar pecho, o salir a comprar el pan, o ir a la esquina y tomarnos un zumo, o a tomar un helado. O sea, no solo hacer cosas en grupo, sino que hacer cosas uno a uno. Y mucho escuchar.
siento que para mí eso ha sido una cosa muy reveladora. Yo siento que mis hijos son mi oráculo y de verdad me reflejan muchas respuestas de las que yo solía buscar cuando me sentía muy perdida y cuando todavía me siento a veces muy perdida. Suelo hablar con ellos y escucharlos y cada uno tiene una mirada súper distinta. Entonces la diversidad es importante. Pocas normas. Yo siempre he puesto muy pocas normas y consistentes, o sea, reglas de oro. Las que sí son, se respetan siempre, ¿no? Y no son cuestionables, son así. Y hay otras que sí son cuestionables y otras que aportamos entre todos. Entonces, el que se empiecen a involucrar en este tipo de cosas, eh, hacer asambleas. Yo puedo hacerlo porque tengo una tribu grande, o sea, son 4. Ya entenderán, las que tengan familia numerosa ya me entenderán que es difícil, es diferente cuando tienes que criar solo un hijo, ¿verdad? Que tu atención y digamos, la dinámica cotidiana es distinto. Otra cosa que yo quise probar con ellos y que yo creo que funcionó bastante bien desde muy chicos, es que, claro, llegó un momento en que tú entenderás que, bueno, es que yo leí una publicación tuya el otro día, que estabas en un momento en que no dormías, no comías, no descansabas y el otro día te despertabas y seguías haciendo cosas. Yo también pasé por eso muchos años. Mi terapeuta en medicina tradicional china no entendía cómo yo estaba tan desconectada de mí misma como en este rol de cuidar que se me olvidaba. Yo tampoco, yo no sentía sueño, hambre, ni dolor, ni nada. Mi parto han sido naturales, o sea, como que no tengo ese punto de darme cuenta fácilmente el punto de dolor, ¿no? Y estoy trabajando en eso también emocionalmente, porque subí tanto el umbral de dolor. Mis terapeutas me dicen que al igual tiene que ver con mi árbol genealógico, con mi historia de niña, ¿verdad? De ver a un papá muriéndose totalmente, o sea, casi siempre cada año que uno ya empieza como a mover los límites de esos. Y resultó ser que me acuerdo que hubo un momento en que efectivamente no comía, no dormía y no encontraba esos espacios. Entonces me sirvió mucho el poder empezar a darme cuenta que la presencia la podía cultivar desde cosas muy cotidianas, muy sutiles, muy y que también tenía que priorizar y empezar a dejar cosas, ¿no? Empezar a ser menos autoexigente conmigo, o sea, como, y ver de verdad cuál era, cómo yo quería vivir la vida. Entonces creo que eso también es algo importante que tenemos que tener muy en cuenta. Aquí yo veo que la gente va comentando que les pasan cosas similares, porque de verdad que no creo que haya una fórmula. Sí creo que para mí la presencia ha sido muy importante. Yo elegí esta forma de trabajo, primero siendo profe en Chile, escuela pública, en aquellos años todavía teníamos 45, 47 niños por profesor. A mí me tocó, mi primer grupo eran 47 niños. Y claro, entre tener una jornada laboral súper extensa de no sé cuántas, 40 y tantas horas, 44 o así de horas a la semana, siempre presente en clase, con una o dos a la semana casi para preparar clases, entenderás que no había tiempo para nada en casa. Y tuve que preguntarme por mi vocación, qué quería hacer. Y yo quería criar a mis hijos, además de desarrollarme profesionalmente, en un espacio en que las maternidades no estaban cuidadas ni protegidas, bastante castigadas también, porque tampoco se toma en cuenta, creo y aquí no es una cosa de hombres contra mujeres, ni de padres más presentes o menos presentes, simplemente hay una cuestión biológica importante que yo la sentí en mi cuerpo y que mi cuerpo cambió 4 veces hormonalmente, físicamente, psíquicamente, emocionalmente. Y eso genera es como que se abren portales, entonces volver a pasar de un lugar a otro cuesta un poco. Entonces, o bastante, o nos demoramos bastante en volver a nosotras mismas, a habitarnos. Yo me acuerdo que cuando dejé de dar pecho a mi último hijo, sentí que se me desbloquearon las caderas. Fue como que sentí muy potente, como que volvía mi energía a mí, volvía yo a estar conmigo. Y entonces sí que ahí yo tuve que empezar a dejar cosas. Tuve que dejar eh, mi doctorado, por ejemplo. Lo dejé. Y me acuerdo que un día en esta sensibilidad que los hijos nos conocen, nos perciben, nos sienten. Nosotros les podemos decir que estamos bien, si estamos tristes, ellos saben, y da igual la edad, si son bebés a que si son adolescentes. Saben perfecto.
Yo me acuerdo que cuando tuve que decidir para empezar a dormir, para empezar a comer, ¿no? Esto me di cuenta después que me enfermé, caí a la cama, no me podía poner de pie. O sea, nadie sabía lo que tenía. Me descartaron un montón de cosas cuando yo tenía 35 años. Y eso fue Joven. para mí como un momento de decir, wow, a ver, Beth, vamos a ver, ¿esto se necesita que sea así o puede ser de otra manera? Me reempecé a mover y a replantear. Y entonces ahí, un día yo estaba muy triste porque había dejado el doctorado, no podía sostenerlo para poder dormir, porque como no quería renunciar a la crianza, yo decidí ser investigadora, meterme en la docencia, meterme en temas de autogestión de tiempo, de manera que yo pudiese trabajar solo en el tiempo en que mis hijos iban al colegio, por las tardes, estar siempre con ellos, en plan con ellos, o sea, jugar, ver películas, tumbarnos, estar con ellos, dormir, los dormía súper temprano y yo hago un mea culpa, yo los dormía súper temprano, o sea, a las 7 ya empezaba todo el rito de descanso, 8 todo el mundo estaba durmiendo, era muy raro que a las 8:30 alguien estuviera despierto, cuando eran chicos, y a las 6 de la mañana ya estaban todos en pie, pero eso a mí me permitía por la noche hacer el doctorado. Entonces cuando lo dejé por temas de que ya no podía sostenerlo, mi tercer hijo, Tomás, un día se me acercó, tenía él como 12 años, y me abrazó. Y lo único, sin preguntarme nada, lo único que me dijo fue justo cuando yo le había dicho a mi directora que lo dejaba, él se vino a donde mí y me dice, ¿sabes qué? A ti te encanta hacerlo, tú tranquila, porque sí lo vas a hacer. Eh, sí te va a resultar, tú tranquila, que sí te va a resultar. Yo entiendo tu tristeza. Y me abrazó. Y ahí se quedó conmigo. Y entonces es como, wow, son esos tremendos regalos que los hijos te dan. Y que a mí me hace mirar hacia atrás y decir, wow, hice lo mejor que pude hacer. Y agradezco a esa Beth, ¿no? Agradezco lo que hice. Y seguramente si hubiese tenido la mirada que tengo ahora para criar, habría criado diferente. En esto, sobre todo el autocuidado. Habría intentado equilibrar más de no postergarme a la última de la fila, a la última de las prioridades, como lo hacemos muchas mamás, en esto de no haber tenido conciencia de que también había que cuidar al que cuida. Yo creo Sí, que eso sí lo haría diferente. exactamente eso, y precisamente igual recibo comentarios luego por mensajes o algo de que es que ¿cómo le haces? Porque haces actividades y esto y la casa y todo, o sea, es eso, como dices tú, muchas veces priorizar, que no puedes hacerlo todo al mismo tiempo. Puedo estar haciendo actividades, pero la casa está hecho un desastre. Y está bien, o sea, porque si a lo mejor me dedico al día siguiente a limpiar, él puede estar jugando libre, haciendo otra cosa, y no podemos tocar ni un solo libro en todo el día, porque pues estoy haciendo otra cosa. Entonces, es eso, es tratar de equilibrar también, y como dices tú, no dejarte a lo último, porque también somos prioridad, es eso, o sea, darnos también nuestro tiempo, nuestro espacio, y y hace un momento mencionabas a papá en todo esto. ¿Qué tan importante es también que tu pareja o el padre de tus hijos que también participe en todo esto? Porque no es solamente una carga de mamá, sino que entre los dos tienen que criar, o sea, ¿cómo ha sido este proceso en tu familia con papá? ¿Ambos están en el mismo canal? ¿Ambos criaron desde el principio de la misma manera? Sí, por eso te digo, fue muy fluido. Yo empecé a pololear con el papá de mis hijos cuando tenía 14 años. O sea, yo pasé más de la mitad de mi vida, la pasé con él. Ahora ya no, estoy ya en otro plano, estamos en caminos diferentes en ese espacio, digamos. Pero lo que pasó fue que ya llevábamos tanto rato recorriendo, liderando procesos, esto que contaba, ¿no? De campamentos de verano, de niños para que conocieran el mar, de trabajar en distintas iniciativas, que al final, pues claro, cuando nacen nuestros hijos, nosotros nunca hemos hablado, nunca hablamos de cómo criar. Era tan evidente que no, o sea, nunca hablamos de cómo nos vamos a poner de acuerdo, qué tipo de educación, no, es como que veíamos todo en el mismo paradigma. Y entonces desde ese lugar fue muy fluido todo, siempre. Y sí que me acuerdo que cuando Paloma, mi hija mayor, que es la que los mayores nos van marcando un poco el camino, yo me acuerdo que cuando ella tenía unos 2 años y medio, yo me di cuenta que ella empezó a preguntarme cosas a mí, porque ella empezó a hablar antes de caminar. Entonces me empecé a dar cuenta que me preguntaba algo a mí
y luego se iba a donde su papá y le preguntaba lo mismo. Y luego hacía lo que a ella le gustaba hacer. De las dos respuestas, ella elegía la que más le gustó. ¿Le Cuando, convenía? cuando me di cuenta de eso, ahí sí que, eso yo sí que me acuerdo que nos pusimos de acuerdo de decir, mira, una consigna. O sea, antes que, como ya vimos que era súper aguda, vamos a decir que, vamos a preguntar, ¿le preguntaste a tu papá? Sí, ¿qué te dijo? Bueno, eso se hace. O sea, siempre nos respetamos lo que dijo el que primero habló. Independientemente si a mí me enfurecía, yo no estaba de acuerdo ni nada, eso ya me lo arreglaré después yo y ya lo discutiremos y todo, pero no contradecirnos. Eso pasa mucho en las escuelas Montessori también entre coguías, como trabajamos dos adultos siempre, en paralelo, ¿verdad? En el mismo grupo, los niños también suelen hacer esto. Y los grandes conflictos que existen entre los adultos porque se contradicen. Entonces creo que, y eso también genera un marco de bastante inseguridad para los niños y las niñas. Entonces creo que eso sí que lo respetamos hasta ahora. O sea, eso sí es muy, muy importante. La coherencia del discurso, la forma de comunicar. Yo creo que es importante. Hay muchas compañeras que no tienen ese espacio y que no saben cómo llegar a los papás de sus hijos o a las madres de sus hijos. También hay compañeros que ven la vida así y las madres no lo ven así. Y creo que eso ya pasa más por un tema de acompañar en cuanto a la formación y no solo a la entrega de información, porque hay muchos mitos urbanos respecto a estos tipos de crianza. Hay mucha caricatura también alrededor, se cree que esto es casi que, no sé, como la tierra de nadie, el que el adulto anula su experiencia, su trayectoria vital, y no es así, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con cómo logro darme cuenta, ¿verdad?, de la experiencia vital del niño, cómo logro conocerlo, pero para conocerlo tengo que iniciar un camino de conocerme yo, y a partir de aquí cómo voy favoreciendo ese ambiente preparado no solo físico, sino que también psíquico. Entonces, yo siempre hablo y lo que más he investigado en esto es cómo el ambiente exterior influye en tu mundo interior y tu vida interior es el reflejo, ¿no? Lo reflejas en lo que pones o no pones afuera tuyo, en el exterior. Eh, lo dicen muchas líneas espirituales, ¿verdad? Lo que es adentro es afuera, lo que es arriba es abajo. Entonces, cuando hablamos de paz, de armonía, de resolución de conflictos, a ver, pero ¿por qué tenemos que hablar primero de una resolución de conflictos? No podemos hablar primero de un clima emocional y psíquico, porque si se dan unas condiciones, esa resolución de conflictos, que los conflictos son súper importantes, tenemos conflictos a cada instante en nuestra vida, siempre estamos con conflictos, siempre tenemos que estar tomando decisiones, constantemente estamos evaluando, así en fracción de segundos, qué hacer, por dónde ir, y es súper bueno eso. Sin embargo, ¿cuál es el clima? ¿Cuál es ese colchoncito emocional que me va a permitir a mí respirar profundo y no y darme cuenta qué es del otro, qué es mío realmente y cómo me va a afectar, ¿no? Una situación u otra, cómo puedo abordar desde un espacio de una comunicación eh, directa y a la vez amorosa. María Montessori decía ternura y firmeza. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, claro, cuando estoy todo el tiempo enajenada de mí, todo el rato apagando incendios, resolviendo cosas que yo lo nombro y me veo a mí hace años atrás en ese espacio sin detenerme nunca, es difícil. Pero como si yo logro salirme, ser espectador un momento de mi propia existencia y logro empezar a armonizar mi vida, sí que me permite acompañar desde otro lugar a mis hijos y a mis hijas. Y Eh, mira que estás hablando mucho sobre esto del autoconocimiento y al final todo remonta, tanto la relación con tus hijos, con tu pareja, con todo, remonta a conocerte a ti mismo. Por aquí se me fue una pregunta por ahí, pero preguntaban, ¿qué es el autocuidado y qué es lo que haces tú? em, sobre este camino, porque me ha interesado mucho que estás compartiendo como que día, no sé qué, y compartes como ciertas reflexiones que tienes en tus días y esto, y va mucho hacia el camino del autoconocimiento, y esto me ha llamado mucho la atención porque, digo, por ahí más o menos estoy empezando a ir y creo que en todo este camino de aprender sobre Montessori, más que cambiar cosas hacia los niños, es cambiar todo
hacia dentro de ti, o sea, sanar tu infancia, perdonar todo e ir avanzando, irte conociendo. Entonces, em, empezando por eso, ¿qué es el autocuidado? ¿Qué es lo que haces y cómo estás llegando a este camino? Mira, yo partí contando que mi aproximación a María Montessori fue desde los movimientos feministas que ella lideró, donde ahí habla de toda una mirada, ¿verdad? En esa época, estoy hablando 1894, 97, por allí, ya hasta el libro que yo he ido investigando llega hasta el 1906, 7, más o menos, ¿no? De discursos de ella. Y todo lo que yo vi en común era un llamado directo para incidir en el cuidado. En esa época no era así la palabra, pero era como el cuidado holístico, integral de cada ser humano, independientemente si eres hombre, mujer o cómo te identifiques, ¿no? No importa. Y ahí, como yo llegué desde la filosofía y desde la observación a Montessori, no desde los materiales, fue mi primera Ujú. terapia, a mí me hizo muchísimo sentido una frase que ella decía que no había que cambiar al niño, que el que tenía que modificarse era el adulto, no era el niño, o sea, al niño no lo tengo que cambiar, tengo que replantearme. Cuando digo lo que hay que cambiar o lo que hay que revisar es el ambiente preparado, es la educación, no al niño. Claro, pero ¿quién favorece ese ambiente preparado? ¿Quién lo diseña? ¿Quién lo implementa? ¿Qué es la educación? Porque podemos hablar de la sociedad, de la educación, del sistema, de lo que quieras, pero ¿quiénes lo llevan a cabo? ¿Quiénes lo van materializando día a día? Somos los adultos. Y a mí una cosa que me dejó así, de verdad, súper conectada con ella. De hecho, a mí me encantaría poder hablar con ella. Yo siempre digo, uff, me lo encontrara un día, o sea, como poder estar así, ¿no? Con ella y escucharla. Yo me la imagino muchas veces. Y entonces fue esto que decía que la salvación del mundo, de la humanidad, en esa época en que había entre medio guerras, mucha desolación, mucha matanza, mucha muerte, que en medio de todo eso turbulento, ella decía que ella tenía esperanza en el cambio de la humanidad, de la conciencia, que íbamos a despertar y que ese cambio iba a ser generacional, es decir, lo iban a hacer los niños y las niñas. Pero no porque hiciéramos cambiar a los niños y a las niñas, sino que éramos los adultos los que teníamos que cambiar ya, los que teníamos que atrevernos a mirar desde otro lugar. Entonces ella empieza a hablar mucho, o yo me empecé a fijar me encanta su literatura, acuérdense que yo soy investigadora y mi tesis del doctorado, que la retomé, eh, la hago también basándome mucho en autores como María Montessori. Ella habla mucho de la salud mental, habla mucho de la higiene mental, habla mucho de lo psíquico, ¿ya? Y para mí lo psíquico y lo espiritual, ella habla del cuidado del alma infantil, habla de la espiritualidad como un espacio de trascendencia, cómo nos vamos a volver a reencontrar desde el amor, y todo eso te lleva a un camino de autoobservancia, ¿ya? Que hoy día también le llaman autocuidado, ¿sí? Para mí, durante mis procesos de crianza, es que yo fui tan feliz, te juro, tan feliz, estando embarazada, dando pecho, pariendo, mis partos. ¡Oh, qué cosa más bonita! Yo de verdad que me sentí así como diosa del Olimpo, como, ¡guau! Como súper poderosa, súper fuerte, súper... Y sentía que en esos ratitos yo iba haciendo cosas cotidianas de autocuidado, de cultivarme a mí misma, ¿sí? Como de estar conmigo, de hacer cosas que me gustan. Quizás por mi realidad, mi contexto, que yo no soy, digamos, como que mi círculo de amigos no están aquí y tal, mi contexto fue hacerlo como hacia adentro de mi casa, hacia adentro de mi grupo más cercano de la universidad, que era como mi entorno real y cercano. Ahora estoy hacia afuera porque mis hijos ya crecieron, no necesitan de mi presencia física constantemente. Una de las cosas que yo conté que había hecho que un día estaba así súper agobiada y entonces me vi en medio cansada de no haber dormido casi nada, tener que seguir trabajando, ellos en el colegio. Me vi con una montaña de ropa sucia y una montaña de ropa limpia.
Y yo me vi al medio así como, ¿y qué hago con esto? Yo creo que a alguna de ustedes seguro que les ha pasado, que de pronto te encuentras que lo metes todo en una bolsa o lo metes todo en un sillón, lo dejas como que lo tapas con una manta. Yo dije, por ejemplo, yo no quiero vivir así. Quiero que ese tiempo sea un tiempo en que yo pueda hacer lo que quiera, ver una teleserie, algo cotidiano, no me importa, o sea, como leer un libro, dormir, tumbarme un rato, lo que sea, pero no estar allí. Entonces, ¿sabes lo que yo hice? Le enseñé a lavar a mis hijos. Desde que tienen 7 años se lavan la ropa solo. Les enseñé a lavar. Y eso, o sea, a poner la lavadora, a colgar la ropa, todo. Porque era una cosa que yo sentía que, decía yo, tengo esta realidad, familia numerosa, ¿qué hago yo para generar espacios para mí? Y yo creo que desde ese lugar es interesante, porque las peleas que ahí habían, claro, se les olvidaba un montón de ropa que se fue pudriendo, porque se les olvidaba sacarla para poder, como tenían días, nos pusimos de acuerdo con días asignados que cada uno podía lavar ese día. Eh, lo otro era que al que se le olvidó, el que llegaba dejaba la ropa en el suelo y liberaba la lavadora porque era su día, lavaba y la ropa se quedaba allí. Pero pasar por todo eso hace que ahora en su adolescencia cada uno se hace cargo de sus cosas, de su ropa. Y esos son espacios que yo he ido sintiendo que yo de alguna manera los recupero porque me encargué también de mostrarme como mujer, no solo como mamá. Y yo creo que para mí eso ha sido importante. Entonces ahora, en esos momentos yo hacía estas cosas cotidianas, lo que más me gustaba hacer, escuchar música, oh, cantar, bailar. Todos mis ratos eran así, de leer, de investigar, o sea, como cosas que me hacían bien, de estar en una ducha y a lo mejor trabajar mucho la respiración, el centrarme en mí, ¿no? De estar en presencia, de sentir de verdad, a ver, me pasó esto, me sacó de mi línea habitual, ¿no? Me enfadé o me puse en alerta. ¿Qué hago? ¿Qué cosas me hacen bien para volver a mí? ¿Cómo vuelvo a mí? Entonces me empecé a buscar como pequeños ritualitos que me ayudaban a encontrar el camino de regreso a mi vida, a mi alegría de vivir, como esa sensación de volver a mí. Y ahora que ellos ya están grandes y que no necesitan de mi presencia, o sea, mis hijos cocinan, se preparan la comida, de hecho, muchas veces yo así como por regalonearles y hacerles cariño, les hacía la cama, les estiraba la cama, les pedía permiso y les estiraba. Y mi hija mayor la deshacía y me decía, mamá, no, ese tiempo que tú usas en estirarlo, quiero que te lo regales para ti. Así que no es necesario, yo la hago. Hermoso. Y cosas así, ¿no? Entonces yo he aprendido mucho de ellos, mucho, mucho de ellos. Y ahora que están grandes, sí que yo en eso soy muy disciplinada. Y las cosas que me hacen bien solo repetirlas, pero no esporádicamente, sino que las vivo constantemente porque me están dando mucha información. Entonces ahora cada lunes voy a sesiones de algo que se llama 5 ritmos, que nos juntamos y se hace como, es como si fuera meditación en movimiento, son sesiones más o menos de 2 horas de bailar, ¿no? Hay una DJ que además se ha formado en 5 ritmos, que tiene una sensibilidad muy especial y va poniendo ciertas músicas que hacen que se generen movidas emocionales, que se desaten nudos emocionales y se baila descalzos, sin alcohol, sin drogas, sin tabaco, sin hablar, es en silencio. Entonces es muy interesante la indagación del cuerpo y el movimiento a partir de tu presencia y la presencia del otro, cómo me voy reflejando en los demás, cómo nos fusionamos en un movimiento. Y puedes bailar sola, en parejas, de 3, de 4, dejar de bailar, o sea, es como... Y eso yo lo practico cada lunes, la respiración muy importante. Y también voy cada luna llena a temazcales, también voy desde allí, estoy haciendo formación también ya de autoconocimiento, estaba haciendo Gestalt y la dejé porque sentí que no era mi camino y ahora ya seguramente entraré en algo más corporal, que siento que mi cuerpo me da mucha información. Eh, y bailo mucho y canto mucho también. Entonces voy a tiros, estoy practicando tantra, también me he ido descubriendo desde ese otro espacio de cómo hacer fluir la energía, cómo reconocerme como un templo sagrado, ¿no? Mi mayor tesoro. Y veo que todas esas cosas que yo voy haciendo, y además de un proceso terapéutico individual, me van ayudando como a
a tener otro vínculo, otra relación con mi linaje masculino y femenino, y siento también que mi vínculo con mis hijos también se va sanando. Entonces, cómo encontrar esos espacios y respetar esos espacios personales. Creo que para mí está siendo una cosa súper reveladora y efectivamente las voy compartiendo en mis redes sociales. Sí, voy compartiendo No, algunas. es súper interesante. Y hace un momento mencionabas sobre algunos rituales o cosas que hacías como para volver a la calma. Nosotras mamás de niños chiquitos es usual que en el día, bueno, entre el cansancio y las cosas que uno hace, es normal que uno reaccione muchas veces sin pensarlo, de una manera que a lo mejor solo estás como a la defensiva. Em, ¿Qué recomendación o qué podrían hacer las mamás en ese caso para mantener la calma, como para volver a sí mismas, como desde ese punto que tú mencionabas? Mira, no sé si les sirve, pero les puedo contar algunas cosas que hago yo. Porque cada una tiene una forma de conexión con su mundo exterior, como un puente entre su mundo interior y el exterior diferente, ¿verdad? Y Sí, algunas, claro, pero igual y digo, les puede servir como para, de base, como para saber de, ok, si ella hace esto, a lo mejor me puede funcionar esta otra cosa, ¿no? A ver, cuéntanos. yo soy muy de, siempre he sido como muy de aromas. Entonces yo suelo, mira, no sé si se ve, pero yo siempre, en mis hogares siempre he tenido un altar. Ujú. Este es mi altar. Y siempre tengo muchas plantas, muchas plantas. Para mí las plantas son mi fuente de vida. Eh, y mis hijos se ríen porque yo le hablo a mis plantitas y son mis hermanas. Entonces, para mí el crear un ambiente bonito, armonioso, ya me baja. Es como que puedo estar en una intensidad muy alta, ¿no? De enfado, de agobio, de angustia, pero al estar en un espacio armonioso, bonito, para mí eso ya me hace volver a enraizar, anclar, estoy aquí, ¿no? Otra cosa entonces, por tanto, suelo tener aromas. No sé nada, soy ignorante, ya lo reconozco, que aquí seguramente en tu comunidad hay mucha gente súper erudita de aceites esenciales y este tipo de aromaterapia. Yo no sé nada de eso, solo sé Tampoco. que hay aromas que me gustan mucho y que enciendo, que tengo mis varitas de incienso con algunas plantitas medicinales y yo voy saumeando, me voy haciendo allí mi propia atmósfera. Ya, eso es una cosa que hago siempre. Otra cosa importante para mí, por ejemplo, es la respiración. Ya el sentirme yo como parte del universo, o sea, en todas mis células y en las tuyas y en las de todos, ¿verdad? Tenemos todas las células de todo el origen del universo. Somos todo al mismo tiempo. Y por tanto, yo siento que la energía fluye desde distintos lugares porque somos uno. Entonces, para mí hay una posición de enraizarse que es ponerse de pie. A mí me sirve esto mucho. Flectas un poquito las rodillas, porque así pues, circula mejor la energía. No yéndose ni a los lados, sino que como entrando en un punto neutro de movimiento. Y ahí yo cierro los ojos y me imagino enraizada, me imagino que mis plantas de mis pies se unen con todas las raíces de todas las plantas del planeta, así como, y siento también como un hilo, ¿verdad? Que me tensa y que me eleva hacia el universo. Entonces, la respiración, el hacer respiraciones profundas, el hacer, eh, cada quien pues hará el tiempo que necesite, ¿verdad? Pero no esa respiración que uno le dice al otro, déjame, voy a respirar porque necesito respirar porque si no voy a explotar. No, sino que ya es lo mismo que la resolución de conflictos que hablábamos hace un rato. O sea, no es ir a apagar el incendio, es poner la autoobservancia, poner el foco en mi respiración, en mi presencia, en mi forma de sentirme en ese instante de manera cotidiana, es decir, yo no lo voy a hacer cuando esté descontrolada o no sepa cómo resolver un algo que está sucediendo con mis hijos, sino que yo lo hago como un alimento, como algo que me nutre constantemente, es parte, es como beber agua, ¿sí? Muchas profes en la escuela no tenemos conciencia de que dejamos de beber agua, no tenemos conciencia de que dejamos de respirar, de ir al baño, siempre estamos
moviéndonos, haciendo otras cosas. Entonces, las mamás también nos pasa. Entonces, volver allí, a nosotras, el respirar, pero cada día, cada día, cada día, el encontrar un espacio de silencio. Yo siempre le digo a nuestras alumnas de Montessori Canela, que muchas son madres, que busquemos un momento, cada una en la ducha, cuando se despierta, no salir corriendo de la cama, darse el tiempo. Incluso si tú tienes un trabajo de recordar sueños, pues poder navegar en ese espacio entre la vigilia y el estar despierto es como, hay un preámbulo, es como, a veces yo siento que es como un zambullido al agua y cuando te despiertas y te pones de pie es como salir del agua y ya, ¿no? ¿Cómo me tomo esos tiempos de presencia? ¿Qué me pasa a mí cuando está sucediendo esto? ¿En qué lugar del cuerpo lo siento? Eh, Cuando he discutido con alguien, cuando hay algo que no me funcionó, cuando estoy agobiada porque no está resultando, cuando estoy desesperada porque no sé por dónde seguir, vuelvo a mí, entonces busco elementos. A mí, por ejemplo, la música es algo que me da mucha vida. Entonces yo desde chica tengo playlists que son mi diario de vida. Yo tengo mis playlists, por ejemplo, no sé, cuando nacieron mis hijos yo tenía una música que escuchaba y que me gustaba y la tengo guardada. Cuando tengo, cada vez que cumplo años, pues tengo la playlist de ese año. A mis amigos siempre les Oh, regalo playlists interesante. que me evocan. Entonces, claro, yo cuando vuelvo, me vuelvo a bailar, me vuelvo a habitar, me vuelvo a cantar desde esa playlist. De hecho, hace muy poco, hace un par de semanas, estaba como en un bajón de energía y a toda mi comunidad, a toda la gente que me sigue en redes sociales, les pedí, por favor, que me recomendaran canciones. Y entonces se creó una playlist que se llama Apapachando a Beth. Y entonces es muy bonita porque hay música de todo el mundo, la gente de todo el mundo mandó y mandaron 42 temas. Yo tengo 42 años, fue súper simbólico, así que si quieren también les comparto después esa playlist. Entonces, para mí la música también es súper, me ayuda a tener esta conexión de estar enraizada, de estar como con los pies en la tierra y el corazón en el universo, constantemente. Entonces, desde allí, el humor es otra cosa que me ha salvado la vida como mamá. El humor, el sentir y el de verdad darme cuenta que lo que hacen mis hijos no es algo contra mí, no es algo personal, no es algo que sea contra mí, sino que es algo que ellos necesitan explorar y hacer. Entonces también tomar conciencia de eso para mí ha sido súper revelador, porque de verdad es darme cuenta de, wow, o sea, no es algo personal. Y creo que eso también a mí me ha ayudado mucho a centrar mi foco, mi atención en otro lado. Y el darme cuenta también que yo tengo talentos, que yo tengo cosas buenas. Para mí el escribir, el hacer una lista de cosas que me permitan a mí fluir en mi propio movimiento. Yo me acuerdo, se ve muy oscuro, es que se me apagó la luz. Enciendo la luz de acá. A ver, te damos. A ver, ahora sí. ¿Ahí? Sí, Sí. mejor. Entonces, el darme cuenta también de estas cosas, por ejemplo, de escribir, de qué cosas yo siento que puedo aportar para cada uno de mis hijos, el reconocerme. Eso también a mí me ha ayudado mucho, porque sí, porque también yo venía de un sistema de programaciones y de creencias donde al final no había tiempo para eso, había que sobrevivir, ¿no? Ante la adversidad había que sobreponerse, estar ahí firmes, guerreras, luchadoras, y una cantidad de cosas que yo también me las creí. Entonces, ¿cómo lo hago desde ese sitio? Y ahora último, lo que recuperé mucho, porque yo eso sí que lo echaba mucho de menos, era bailar, el movimiento. Entonces, el movimiento que hace que, mira, cuando me suele pasar mucho que cuando tengo alguna situación de cualquier índole, eh, a veces te pasa que sientes que te quedas como cargada de energía que no es tuya, para mí es como, bueno, ¿qué es lo que yo creo o qué quiero creer yo en este momento de mi vida y qué es la creencia del otro? Entonces cuando me bailo yo siento y bailo aquí sola, ¿eh? No me gustan las discotecas ni nada hoy, pero no me gustan los excesos así de drogas o gente que uno está bailando y hay gente, no sé, con alcohol. Rara. Ujú, ujú. No, eso no me gustan esos espacios. Pero me bailo en otros lugares que esas cosas no pasan y me bailo mucho aquí en mi casa. Entonces, todo eso para mí es como
volver a mí y me bailo 5 minutos, 10 minutos. A mis alumnas yo siempre les digo con presencia, o sea, si no puedes 10 minutos, 5 minutos, si no puedes 5 minutos, 1 minuto, si no puedes 1 minuto, 30 segundos, si no puedes 30 segundos, 1 segundo. Regálate 1 segundo. Y eso cada día, cada día, cada día un poquito. Entonces todo esto tiene que ver con el autocuidado, tiene que ver con la introspección, tiene que ver con un espacio de contemplación, de discernimiento, de discernir cómo a veces, por ejemplo, cada una tiene un caso distinto, pero a mí me gusta mucho activarme y sentir más mi instinto. ¿Qué me dice mi olfato? Yo a veces siento incluso que como que se me abren aquí los agujeritos de mi nariz es pequeñita. Eh, como, ¿qué me está diciendo mi olfato? Y tomar decisiones también aprendiendo a seguir el olfato, porque muchas veces yo lo hacía desde un plano más racional, era como mente-corazón. Y ahora estoy en un momento en que trato de no fragmentarla, sino que subir del corazón a la mente, ¿no? Y es como entender estos mensajes divinos que nos llegan todos los días, para mí a través de mis hijos, todos los días. Un ¿Y mensaje. cómo se ven los hijos desde la posición en la que estás? ¿Cómo deberíamos ver a nuestros hijos? Ahora sí que María Montessori habla mucho sobre la observación, pero dentro de la familia, qué es lo que deberíamos ver en nuestros hijos? Yo siento para mis hijos y con mis hijos, siento que con ellos de verdad tengo un amor incondicional. O sea, de verdad es como de tanta admiración por su propio proceso. O sea, yo siento que mi crianza con ellos, con los cuatro, ha sido ir entregando, ir dándoles herramientas en su vida como si fuera un ambiente preparado. Ya, imaginémonos el ambiente preparado físico de Montessori o la casa perfectamente arreglada o bellamente arreglada con cada cosa en su lugar, accesible, ¿sí? Estas herramientas que nosotros podemos tocar y que se transforman en un libro, se materializan en un material, en una propuesta, en una salida a un museo, etcétera, ¿verdad? Bueno, eso mismo yo me imaginaba, porque como yo ya de chica vengo con el tema del ambiente preparado, yo me imaginaba eso mismo en un plano invisible. Entonces, ¿qué herramientas invisibles yo le podía ir dejando a mis hijos al alcance, presentándoselas, mostrándoles, ¿sí? Que ellos pudieran usar cuando las necesitaran, que las tuvieran como un cofrecito adentro suyo, que pudiesen ir usando, ¿no? Este tipo de recursos, por llamarlo de alguna forma, que les permitieran ser felices y tratar de ser personas plenas en cualquier contexto. De hecho, mis hijos no solo estudiaron en la escuela Montessori, también pasaron por escuelas tradicionales más clásicas. Entonces, yo les decía, o sea, está en ti. Entonces, para mí el poder eh, ser espectadora y al mismo tiempo acompañante de sus vivencias, de una escucha activa, de una escucha sin juicio. Y si yo sé que se va a equivocar, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Me parece que te puede pasar esto, ¿no? Y si me preguntas a mí, yo lo haría de esta otra manera. Sin embargo, saber que mi misión es decírselo. Su decisión es un libre albedrío y tiene todo el derecho de decidir por dónde quiere ir. Entonces, no atribuirme sus triunfos. Esa es otra cuestión que para mí es muy importante. O sea, es su camino y él le dará el mérito que sea y pondrá las cosas en el lugar que quiera. Ese respeto profundo por el alma de ese ser, por ese ser en su totalidad, que no es una prolongación mía. Son seres, son seres, no sé cómo decirlo, seres en su totalidad ya absolutamente Ujú. Individuales, sí. Ujú. desde el minuto cero. O sea, una cosa muy potente. Entonces, claro, la gente siempre pensaba que yo en casa tenía escuela Montessori en casa, ¿no? Y yo nunca tuve un material Montessori en la casa. Siempre fue el promover desde, por ejemplo, una actitud de vida. Entonces, ya, para mí era importante la autonomía. Como dije, esto que les enseñé a lavar la ropa, ordenar sus cosas, ¿verdad? Tenerles los armarios para que pudiesen sacar y poner todo a tiempo, a su alcance. Entonces, creo que si hablo de la autonomía o hablo de la libre elección, yo busco qué recursos tengo en mi casa para promover eso. Entonces ya no es solo el que yo defino qué ropa se va a poner hoy día, sino que diversifico esa propuesta aunque tenga 2 años. O sea
que aprendan a elegir, que aprendan a decir que no. Eso es súper importante, que aprendan a decir que no, que aprendan a anticiparse, a decirte las cosas. Yo tenía un vínculo en eso muy bonito con mis hijos. Fíjate que cada vez que me llamaban de las escuelas, las profesoras, o sea, yo sabía más que las profesoras. Y incluso en la adolescencia, o sea, un día me acuerdo en una reunión que me llamaron por uno de mis hijos, de mi hija, yo conté todo, o sea, como, ah, sí, la profe me empezó a hablar, sí, le dije yo, porque pasó esto, esto, y estaba mi hija, y de pronto la miro y le dice, ¿tú le cuentas a tu madre? Y dice, claro, sí, hablamos, le cuento todo, o sea, como, y entonces tener esa tranquilidad de que sí pueden venir a contarme, es como, yo de alguna manera siento que he sido, o me siento, me gusta sentirme como un puerto, que cada uno puede navegar el tiempo que quieran, por los mares que quieran, por la superficie en una embarcación o sumergirse en las profundidades del mar, y siempre saben que pueden volver, y siempre saben que pueden volver, y que pueden volver, y vuelven. Entonces, es muy bonito el sentir que ya llega la adolescencia y que su lugar preferido es su casa. Eso, justamente. Tema, cuando hay una pelea, cuando hay algo que no está bien, su lugar preferido no es salir corriendo y perderse por allí y no aparecer nunca más hasta que de pronto pues ya te diste cuenta. Entonces, eso de sentir que se habitan y que su hogar es su propia vida, creo que es una cosa para mí muy importante y muy respetable, ¿no? Y eso ha sido algo que yo he ido fomentando en mi vínculo con ellos. Las decisiones que tomen, es que de verdad, o sea, en la adolescencia se nota mucho, 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 mucho. Y hablar con ellos desde cosas muy cotidianas. O sea, yo, por ejemplo, nunca he tenido una charla sobre sexo con ellos. No, no, es como que ellos dicen, mira, ya sabemos, o sea, como que no es necesario. Sin embargo, sí que con uno de ellos es muy bonito el poder hablar de cuando abre esa puerta, ¿no? De recibir eso, de decir, oye, ¿y cómo es el mapa erótico, ¿no? De una mujer. Como, wow, ¿cómo es ese plano del erotismo? Tú dices, wow, qué regalo. Es como, te, sí, es como, yo estoy súper enamorada de ellos todavía. Entonces, es llegar a un nivel de vínculo de verdad, de un amor incondicional. Mm, yo lo puedo resumir así, como que de verdad con ellos, con otras personas, y sí que tengo condiciones, con todo el mundo, conmigo misma, pero con ellos me pasa que es la aceptación de su proceso y cómo yo voy poniendo herramientas y sigo, porque ahora tienen las edades que tienen, pero uno sigue acompañando en otro plano de desarrollo, con otras cosas que son más intangibles, pero que son igual de potentes, ¿verdad? Y el nivel de diálogo, de sentir que no son juzgados. Y eso Montessori para mí es clave, porque todo el proceso de observación es sin juicio de valor. Es simplemente ocupar ese espacio de observador y ese espacio de quien escucha, quien recibe, quien acoge. Y luego, pues yo siempre les digo, ¿quieres que te diga lo que yo piense? Lo que yo pienso, sí. Entonces yo ya lo cuento, ¿no? Y lo cuento tal, con mis creencias, con mis mitos, con todo, ¿no? Con mis proyecciones, lo cuento como yo lo veo, como yo lo vivo. Pero eso no significa que te obligo a que tú lo creas, lo vivas, lo sientas y lo hagas. Qué Entonces, bonitas palabras, ¿eh? De verdad que ha sido como un gran camino el que has hecho con tus hijos y ahorita estás viendo que, bueno, todos pueden regresar a ti, todos se sienten cómodos y sienten la confianza y es bien importante eso porque muchos de nosotros obviamente no tuvimos como esa misma confianza con nuestros padres. Lo que mencionabas tú, que cuando tienes un problema lo primero que haces es huir o si mi mamá se entera me va a matar. O sea, ese tipo de cosas es a lo que no tenemos que llegar y se logra justamente criando sin juzgar. Hace ratito lo mencionabas, no es algo que me estén haciendo a mí, los comportamientos que llegan a tener no es algo hacia mí, es algo que a lo mejor, no sé, algún tipo de frustración o cosas que tenemos que ayudarlos, que tenemos que acompañarlos, que creo que con todo lo que nos has platicado me quedo con esto, ¿no? Que tu crianza ha sido acompañar sin juzgar y sobre todo haciendo un gran trabajo de introspección, todo hacia ti, ¿no? tu En el presencia caso, ujú,
súper importante, estar presentes. En el caso de la familia extendida, abuelos, tíos, ¿has tenido como algún tipo de complicación? Muchas veces la abuela, la suegra, hay alguien que siempre como que dice, hay algo que no. ¿Algo has vivido por ahí? ¿Sabes qué pasa? Mira, yo me río porque yo creo que para mí ha sido fácil criar así porque estoy lejos de toda mi familia. Sí. Pero, pero soy sincera, ¿por qué? Porque sí que yo, cuando nacieron, bueno, mis tres primeros hijos nacieron en Chile y Sebastián, el menor, nació aquí en Barcelona. Yo sí que allá marqué como una leona celosa eh, y soberbia, marqué el territorio. Entonces yo de entrada le dije a las dos abuelas que, que me podían decir lo que quisieran, pero que yo iba a criar como yo sentía que tenía que criar y que si tenía que pedir perdón, ya pediría perdón. Eso, bueno, yo era más chica, entonces como que fue, ¿no? Eh, en contrapartida, debo decir que a Montessori Canela llegan muchas abuelitas a formarse con nosotras, porque ellas ven también eso en sus hijas, de querer poder criar, y ellas quieren entender por qué quieren criar así. Entonces eso es muy bonito. Entonces yo sí que en eso fui súper celosa, como de marcar mucho el límite mira, aquí está el padre de mis hijos, estoy yo, nosotros vamos a ver cómo lo hacemos, como muy así. Luego, efectivamente, ya pasan varios años en que uno ya termina aceptando que los abuelos son abuelos y que no tienen, y que está bien la diversidad y que está bien que nos contradigan, que está bien que, o sea, como que uno ya no es batalla, porque es que, ¿qué vas a hacer si son abuelos, son abuelas? Entonces sí que pasó eso, pero mi realidad ha sido bien distinta, porque yo he vivido sola acá. O sea, hemos sido tribu sin la familia extensa, más que por temporadas cuando han venido las abuelas y bueno, se disfruta desde el lugar de ser abuelas, ¿no? Pero sí que es difícil la convivencia, porque hay una serie de patrones o de creencias que vemos que no nos pertenecen, que no queremos repetirlos y de alguna manera hay un choque, y hay un choque fuerte, porque bueno, ¿cómo logro armonizar desde allí? Y eso también a mí me tocó, lloré harto en varias ocasiones porque como sentí mucha impotencia también, ¿no? ¿Cómo le hago entender que no es que no la quiera? Lo que pasa es que no quiero hacer eso que me está diciendo que tengo que hacer con mis hijos. Entonces, bueno, todo tiene de dulce y agraz, tiene de luz y de sombra y yo insisto, o sea, yo creo que si uno tiene claro que lo que sigue latiendo es el amor, todo lo demás se encausa, se vuelve a reencauzar. No, no es tan grave, no deja de ser un juego más en este mundo adultocéntrico en el que nos movemos de egos, eh, no deja de ser más que un juego. Entonces, sí que en ese sentido creo que lo he tenido relativamente más fácil, porque llevo 15 años lejos. Que también tiene su contrapartida, ¿eh? Porque también, bueno, son decisiones familiares. Se crece sin los primos, sin, sin esa otra prole, digamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que los seres humanos nos adaptamos a todos, son distintas formas de vida y diferentes formas de ser familia, que creo que eso es súper importante, el no encasillarnos en lo que debería ser una familia. Creo que podemos inventarnos la historia de nuestros sueños de familia como queramos siempre, que sintamos que podemos ir de alguna manera, no como sin traicionarnos, ¿no? Como cerrar los ojos y respirar profundo y decir, mira, un día yo tenía que tomar una decisión entre dos colegios que me gustaban mucho para ser profe. Y llegué súper agobiada porque en un colegio tenía que dar respuesta, por ejemplo, día miércoles. Y en el otro colegio que también me gustaba, me iban a decir si me aceptaban el jueves. Entonces, Oh, si yo decía que no el miércoles y el jueves me decían que no me aceptaban, me quedaba sin nada. Entonces estaba en esa disyuntiva, pero si sí me aceptaban, ya no podía renunciar al que ya había aceptado. Bueno, y llegué a mi casa y mi hija en ese tiempo tenía 6 años, la mayor, que ahora oh, tiene, ujú. y me dice lo mismo que te conté del doctorado con uno de mis hijos, me dice, Paloma, me dice, te veo cara de agobiada, ¿qué te pasó? Cuéntame.
Y yo me tumbé en su cama y le dije, oh, es que no sé qué hacer. Me dice, uff, los adultos se complican tanto la vida. Y entonces yo le digo, me dice, ¿quieres contarme qué pasa? Y le digo, mira, yo quiero saber qué haces tú, qué harías tú, o qué se puede hacer cuando uno quiere dos cosas mucho, 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 y no puede tener esas dos cosas, solo tiene que decidir por una. Y tiene que ser una decisión ya, y que esa una, pues te la tienes que jugar, porque o te puedes quedar con lo que de verdad quieres, o te puedes como adultos. Lo que yo sí sé es lo que yo hago como niña. Y me dijo, como niña, y me hizo hacer su ejercicio. Me dice, mira, yo suelo cerrar los ojos, entonces me acosté al lado de ella, me hizo cerrar los ojos. Me dice, empezar a respirar, y me puse a respirar, así acostadita al lado de ella, y me dice, mira, y empieza a pensar en las dos cosas que tú quieres mucho, en las dos posibilidades. Entonces yo empecé a pensar, me dice, piénsalo con detalles, así imagínatelo todo, imagínate tú en esos dos lugares. Y después de un rato me dice, mira, y ahora cuando ya sientas que puedes abrir los ojos y puedas respirar tranquila, tu corazón ya te va a decir lo que es. En lo que tú pienses, eso es lo que tienes que hacer, sobre todo si tu corazón y tu respiración bailan al mismo tiempo, como que me decía, ¿no? Que bailaban sincronizadas. Y entonces eso hice. Abrí los ojos, sentí que mi respiración se conectó con el fluir de mi corazón, tal cual, con los latidos del corazón, y ya decidí. Y decidí bien, porque luego el del jueves no me tomaron. Entonces creo que por eso es que tenemos que escuchar más a nuestros hijos. A eso me refiero con la presencia. No, yo no me, mis hijos, por ejemplo, nunca han ido a extraescolares, nunca. Porque también entiendo que somos tribu, que son cuatro, se criaron siempre cuando eran chiquititos, vivimos siempre en la naturaleza, entonces su patio era el bosque o su patio era la playa. Entonces ya en la adolescencia nos vinimos al centro de Barcelona, porque tienen otras necesidades, otros vínculos, otro es el barrio, ¿sí? Te lleva, te necesitas otras cosas. Entonces fueron momentos muy de escuchar, de estar muy presente en ese sentido, no de estar inventando qué hacer, ¿no? Por ejemplo, uno de mis hijos, bueno, son muy autodidactas porque siempre han tenido mucho tiempo libre para, para inventarse la vida, como cuando nosotros éramos chicos y pasábamos a buscar a la vecina al frente, tomamos las bicicletas y nos íbamos y llegábamos después en Chile a tomar once, ¿no? En la tarde, después ya de mucho rato. Entonces jugábamos mucho, ellos jugaron mucho, mis hijos jugaron mucho, 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 mucho. Y un día en esto de ser autodidactas, uno de ellos, el más chico, empezó a tocar guitarra. Y en su colegio, cuando se presentaba ante todos, porque hacían como intervenciones para tocar, se burlaban de él, porque le preguntaban, oye, ¿y cómo? Le decían, dame un la, y él no sabía lo que era la. Dame un mi, tampoco, no sabía. Entonces sus amigos que tomaban clases de guitarra en escuelas de música, les decían, oye, es que tú no sabes tocar. Y él se subía igual al escenario a tocar, o sea, tocaba, te mueres, o sea, tocaba Nirvana, tocaba de puro oído, se inventaba cosas y las tocaba. Y sus compañeros después le pidieron disculpas porque le dijeron, wow, sí que sabes tocar, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió un día decirle, oye, Sebas, le dije, ¿quieres que pasemos a probar esa escuela de música? Me miró, 6 7 años, como, no, tenía más, tenía como 8 o 9 años. Me dice, ¿qué dices? Me dice, yo le digo, ¿por qué? Me dice, no, porque es que allí me van a obligar a tocar el do, re, mi, do, re, mi. Y entonces yo voy a dejar de escuchar lo que yo escucho, porque lo que yo escucho aquí adentro es lo que me sale por las manos en las cuerdas. Y yo no quiero dejar de hacer eso. Entonces nunca tomo clases. Entonces por eso digo que como escucharlos, entender que son sabios, que son personas sabias, que ya saben. Lo que pasa es que nosotros como adultos desviamos su instinto, desviamos su camino, tratando de imponer un prototipo de hijo, de hija, de un deber ser que se centra mucho en Cronos, en lo que debe ser ahora, ¿no? Y termina siendo como estas viñetas de Tonucci, de Frato, ¿verdad? De un niño casi que en una que va en una banda industrial
donde ahora es esto, ahora el desayuno, Jun avanza, colegio, avanza, comida, avanza, extraescolar, avanza, otra extraescolar, avanza, casa, ducha, pijama, cena, duermes. ¿En qué momento estás presente con tu hijo así? En esa rueda, en esa rueda, en esa rueda. ¿No les pasa que con la pandemia, independientemente de lo complejo que fue, sentimos que se detuvo el mundo? Y toda esta cosa que de repente dijimos, uff, es que, ¿cuándo va a acabar esto? Yo no quiero seguir mi vida así en automático. Fue una tremenda oportunidad también para decir, uff, ahora ya se detuvo, ¿qué hacemos? ¿Qué hago con mi vida? ¿Cómo quiero seguir criando? ¿Cómo quiero seguir viviendo? Entonces, para mí la infancia plena de juego, de experimentación, de barro, de tiempo libre, de aburrimiento, de peleas, de dramas, de creatividad, de inventar algo, ¿no? De comer juntos, de todo esto no necesariamente tiene que estar acompañado por grandes viajes, grandes panoramas de museos, de tener que estar en constante movimiento, interacción con el otro, parque, 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 o sea, como no, depende de lo que vayamos sintiendo. También es un buen panorama quedarnos un día en el sillón tumbados haciendo una maratón de series. O sea, también es un buen panorama ir a caminar o salir o no salir. Pero el punto es qué me apetece hacer, qué te apetece hacer, cómo encontramos un encuentro de mundos. Y yo creo que esa cuestión es una cosa para mí muy clave hasta hoy día. O sea, hasta hoy día es como encuentro de universos que están vibrando en un sentir y que de pronto yo saco la mirada de mi propia realidad y es como, wow, todo lo que me muestran es una cosa increíble. Así que yo les invito a eso, a desarrollar la presencia desde ahí. Este, ahorita justamente eso que comentabas de las actividades extraescolares y todo, en algún lugar leí o vi, no sé, ya no recuerdo, que justamente un niño, por ejemplo, si es muy malo en matemáticas y muy bueno en la música, que lo primero que hace el papá es meterlo a, a clases extra de matemáticas para que pueda aprender y todo, cuando en realidad, pues bueno, su talento está en otro lado y justamente pasó lo que tu hijo, ¿no? O sea, él tenía su propio talento, su manera de desarrollarlo y a lo mejor no iba por las clases por lo que uno estaría acostumbrado, pero él solito puede descubrirse a sí mismo también, ¿no? Y es parte de respetar también su individualidad, la manera en que ellos son, la manera en que ellos aprenden y bueno, Y las sabia matemáticas espada. puedes hacer desde diferentes lugares, o sea, desde ir a comprar, pasarles el dinero, que organicen el dinero, que organicen los presupuestos, que cocinen, que preparen, o sea, desde tantos lugares más allá de una ficha de lápiz y papel o más allá de una academia. Entonces, creo que es darse el tiempo de mirar al otro ser humano que es tu hijo, tu hija, a los ojos, escuchar. Mi abuelo decía que la biología era perfecta. Teníamos dos ojos para observar más, dos oídos para oír más y una sola boca. Y a veces usamos y usamos y usamos y usamos la boca. Y no tenemos esos momentos de escuchar de verdad al otro porque cuando nuestro hijo no está hablando, a lo mejor estamos pensando en qué le vamos a responder o cómo vamos a resolver eso que nos está planteando. Y de repente ni siquiera hay que resolver nada, es simplemente hay que escuchar y estar allí. Entonces creo que esas cuestiones son muy importantes, muy importantes. Así es que a disfrutar sobre todo, disfrutar, disfrutar el presente con presencia, disfrutar. Yo no tengo esa sensación, fíjate, de que se hayan pasado los años volando. ¿No es que a veces te dicen, uff, que está grande, cómo pasó el tiempo? Yo no tengo la sensación con mis hijos eso lo digo siempre, de que se me pasó el tiempo volando. Siento que fue cada etapa tan bonita y la adolescencia es tan bonita. ¡Oh! A mí me encanta. Tendremos que hacer un live de solamente Montessori con adolescentes porque no se habla mucho de eso, pero hay tanto por conocer de ahí que Sí, mira, sus formas de aprender, yo creo, sus formas de ver el mundo, sus dolores, entender que el dolor y lo que expresa el otro no tiene menos validez que lo que yo pueda sentir o lo que me expresa un adulto. O sea, si me está diciendo que está triste, no le puedo decir que esté tranquilo, que ya se le va a pasar. O sea,
está triste, acojo su tristeza, o sea, no la maquillo, no la pinto, o sea, si hay que llorar, pues mira, aquí estoy, ¿no? Si quieres, si te caes, pues nos caemos, ya está, y nos volvemos a levantar. Entonces, yo creo que esas cositas, esos detalles tan sutiles, tan simples, creo que para mí han sido claves, como la simpleza del presente, con la complejidad que tiene, ¿no? Al mismo tiempo. Oye, ¿sabes qué? Aquí hay muchas mamás que piden recursos. ¿Les puedo contar algo que hicimos en Canela? Adelante, adelante. Ujú. Bueno, Montessori Canela es, para quienes no sepan, es un centro internacional de formación, ¿verdad? Universitario. Y además tenemos grupos de acompañamiento a crianzas. Nuestros cursos son abiertos a toda la gente que quiera venir, no solo educadores y gente vinculada a educación. Entonces, ya llevamos 15 años, harto tiempo. Siempre cada año hacemos acciones gratuitas, ¿ya? Y la intención es poder compartir la calidad académica que desarrollamos porque llevamos muchísimo tiempo investigando, ¿verdad? Y trabajando en estas áreas. Nosotros estos mismos cursos los compartimos y los abrimos a la comunidad. Entonces ahora, hoy día justo 17, del 17 de agosto al 31, tienen liberado un curso que habitualmente es de pago, que es de matemáticas Montessori, con material Montessori, eh, pensado en primaria, ¿ya? Segundo plano de desarrollo. Entonces pueden acceder a ese curso de manera gratuita, los enlaces están en nuestras redes sociales, así es que pueden hacer ese curso, es online, lo pueden compartir también, pueden regalar el enlace a todas las personas que quieran, y cada jueves tenemos una masterclass abierta gratis también. Ya mañana, la de mañana justo es sobre resolución de conflictos y prevención del bullying. La hacemos con Cristina Tebar, ella es súper querida y súper reconocida por su trabajo aquí en España y en muchos países. Su Instagram es Montessori en Casa, tiene un blog, también bloguera, mamá allí montessoriana, así es que pueden también conectarse con nosotros en mis historias. Les dejé el enlace tanto para que se inscriban en el curso gratuito que lo da Mariano Aceituno, un formador del equipo de Montessori Canela, que es el de matemáticas. Nos centramos en un material, porque son de desarrollo los materiales, entonces en un material para que tú, te pasamos también un PDF para que tú lo puedas imprimir y a medida que vayas haciendo el curso con Mariano, vayas manipulando, porque hay una memoria de la piel, una sensibilidad maravillosa que cuando yo digo que voy a promover un aprendizaje concreto en un niño, si yo no he vivido eso, me cuesta luego promoverlo realmente. Entonces, tienen ese curso y también en mis historias les dejé el enlace para que se apunten al webinar de mañana con Cristina Tebar. El anterior del jueves pasado, que lo pueden ver en YouTube, que lo dejamos libre de la semana pasada porque nos lo pidió mucha gente, es con Alicia Landívar. Ella es experta también en comunidades de adolescentes Montessori, en neurociencia educativa, bueno, tiene doctorados y postdoctorados en todo esto, y también en acompañamiento familiar terapéutico desde lo sistémico, y con ella hablamos sobre educación inclusiva, hablamos de todo lo que implica acompañar a niños, por ejemplo, qué pasa con el espectro autista, Down, etcétera, y cómo nuestra mirada hoy día, desde un espacio realmente de inclusividad, deberíamos no estar cuestionándonos estas cosas porque en realidad no condiciona nada, simplemente tiene que ver con una manera en que podemos diversificar el ambiente para dar respuesta a un proceso individual de cada una de las personas que están allí, independientemente de, entre comillas, lo que se les ponga de rótulo, diagnóstico o lo que sea. Entonces, ese también lo pueden ver. Y bueno, seguimos con estas acciones. Tengo un podcast también que se llama Montessori Social, gratuito. Lo pueden encontrar en Spotify. Así es que mirarlo, escucharlo, esas son masterclass, ya les aviso, son largas, duran como media hora cada una y ahí hablo de todas las etapas de desarrollo, de observación, de filosofía y también de todos los materiales, cómo se pueden usar en la casa y en el colegio con adaptaciones en 0 a 3 años, en 3 a 6 años, todas las áreas curriculares ya están publicadas y ahora estoy subiendo las de 6 a 12 años y quiero acabar con comunidad adolescente. Así es que material para autoeducarse hay muchísimo en Montessori Muchísimo. que ahí para que lo puedan usar, lo aprovechen, lo disfruten y lo compartan. Bueno, Beth, muchísimas gracias. A las redes sociales, aquí voy a dejar etiquetada tu cuenta. Ella también es fundadora de Montessori Canela, también los voy a etiquetar. Gracias por compartir esta parte que no conocíamos de ti a Beth Mamá.
creo que hemos aprendido muchísimo de esto, que no solamente es formación hacia profesores, hacia todo eso, sino que también tenemos mucho que aprender también de otras personas, de sus propias realidades. Y de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, gracias por invitarme. Es la primera vez que hablo como Bet Mamá. ¿Ves? Me invitaron, ahora también hay congresos, o sea, sigan mis redes sociales porque hay congresos abiertos, gratuitos ahora para crianza y educación. Me invitaron uno de Honduras y otro de Uruguay. Y son en línea, son abiertos, gratuitos. Y ahí me pidieron también hablar de familia. Pero así hablando como mamá, esta es la primera vez que hablo como mamá. Así que Tenemos exclusiva. Bueno, muchísimas gracias también a todas las personas que se conectaron. Este live va a quedar grabado. Por cualquier duda, pueden hacer los comentarios aquí abajo, etiquetando a Beth y ya, cualquier cosa, pues bueno, le voy a estar compartiendo también toda la información que tenga Canela gratuita. muchas gracias. Lo puedes poner me puedes poner como colaboradora para que también Ajá, queden sí, 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 y así claro que también. sí. Bueno, muchas gracias. Hola, Nit, que estén muy bien. Aquí ya de noche en Barcelona. Sí, disculpa. Todos Bye. bien, súper buena hora. Un abrazo. Chao, chao, gracias.